La genética es la rama de la biología que estudia la herencia. Es la ciencia que nos ayuda a comprender cómo es que heredamos algunas características de nuestros padres y cómo es que la heredamos a su vez a nuestros hijos, como el color de los ojos, el color y la forma del cabello, nuestra estatura e incluso la propensión a ciertos padecimientos. Para su estudio vamos a remontarnos al siglo XIX. Gregor Mendel fue un monje austriaco que realizó varios experimentos en un jardín del monasterio que contenía plantas de guisantes. Sabía que las flores de las plantas de guisantes se fertilizaban a sí mismas, es decir, el polen o las células masculinas que una flor producía se unía a las partes femeninas de otra flor para dar lugar a la semilla. Esta semilla daba lugar a una planta idéntica a la madre, puesto que era la misma planta la que se reproducía a sí misma. Si la planta madre daba semillas verdes, la hija también daba semillas color verde. Si daba semillas amarillas, la hija también daba semillas amarillas. Lo mismo sucedía con otras características como la altura de la planta o la forma de la semilla. Gregor Mendel decidió cruzar las plantas. Para esto, evitó que las plantas se autopolinizaran y colocó polen de una flor en la parte femenina de otra flor de otra planta con características distintas. En este caso, cruzó una planta que daba semillas verdes con una que daba semillas color amarillo. Entonces, las plantas hijas darían semillas verdes o amarillas. A la generación de las plantas padres las llamó P y a los hijos o híbridos los llamó F1. Los resultados que encontró fue que los miembros de la generación F1 siempre compartían la característica de un solo padre. Por ejemplo, si cruzaba una planta que diera semillas amarillas con otra que diera semillas verdes, las plantas daban semillas amarillas. Si cruzaba una planta alta con una baja, las plantas hijas eran altas. Parecía ser que las plantas hijas solo heredaban la característica de uno de los padres. En otras palabras, parecía que solo heredaban los genes o alelos de uno de los padres. Se les conoce como alelos a las distintas formas que puede expresar un gen. Por tal motivo, Mendel llegó al principio de dominancia. El alelo que siempre se expresa lo llamó gen dominante y el que no, gen recesivo. En el ejemplo anterior, la semilla amarilla representa el gen dominante y la semilla verde el gen recesivo. Luego, Mendel se preguntó si el alelo recesivo simplemente había desaparecido entre los miembros de la generación F1. Para comprobarlo, permitió que las plantas de la generación F1 se polinizaran entre sí, dando lugar a una nueva generación llamada F2. Para su sorpresa, las características de los alelos recesivos aparecieron en la F2. Por así decirlo, algunas de las plantas hijas presentaron la característica recesiva de la abuela. ¿Cómo es esto posible? Esto sucede debido a la segregación, es decir, durante la formación de los gametos o células reproductivas. Durante esta formación, los alelos se separan y cada gameto se queda con un alelo. Para una explicación más sencilla, veamos el diagrama de la generación F1 y la generación F2. El alelo dominante se representa con una letra mayúscula y el recesivo con una minúscula. Sabemos que los miembros de la generación F1 tienen ambos alelos, cada uno heredado de sus padres, o de la generación P. Sin embargo, como el gen dominante es la semilla amarilla, es el que estas plantas expresaron. Cuando se forman sus gametos, los alelos se separan. Al unirse estos gametos con los de la otra planta, se forman diversas combinaciones. Como puedes observar, una de estas combinaciones solo tiene los genes recesivos y, por lo tanto, la planta solo puede expresar esta característica, la semilla verde.